Para un segundo. Entonces, él... Las 19 horas, 8 minutos del 19 de marzo de 2021, esto es Mundo Interior. Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña Carolina Durán. Gracias por aceptar y estar con nosotros. Carolina Durán nació en Trevelin, en Chubut, es patagónica. Aunque parece que se fue muy pequeñita a Mendoza. Es psicóloga, es licenciada en psicología por la Universidad de la Concagua. Realizó una residencia interdisciplinaria en salud mental en el Hospital Dr. Carlos Pereira, en Mendoza. Por eso está acá con nosotros hoy. Pero también es filósofa, no solo licenciada en filosofías por la Universidad Nacional de San Martín, y es becaria y doctora de la Universidad de Buenos Aires, participa en diversos proyectos de investigación, tanto en la UBA como en la UNSAM, como en la USAL, la Universidad del Salvador, y es autora de un libro muy singular, como ustedes podrán ver por el título, La música de las esferas. Me hace acordar mucho al Renacimiento, ¿no? La música de las esferas suena en los cielos, en lugar de la música en la antigüedad y el medioevo, que fue editado en el 2018. También ha editado capítulos de libros, artículos de revistas especializadas. Ha trabajado también autora de la antigüedad tardía, también medioevo. Ustedes saben que el medioevo comienza en un momento, ya en el siglo XI, pero después ya en el siglo XIV, un gran movimiento resurge de teología femenina, de escritos, lo que podríamos llamar literatura espiritual, y ella es una estudiosa que se... Bueno, muchas gracias por estar aquí. Adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Yo voy a leer directamente de la pantalla, porque no lo imprimí. Bueno, lo que elegí compartir con ustedes hoy es una sección de un texto que habla sobre 4 mujeres de la Tardorrepública Romana. La primera sección está destinada a Cornelia y tiene un apartado que habla sobre un episodio del que participó la mamá de Cornelia, que es Emilia. Voy a leer unas secciones de ese episodio en el que participó Emilia. Bueno, leo. Tito Livio describe estos dramáticos acontecimientos en el capítulo 24 de su historia. También están relatados en Valerio Máximo y en Tácito. En el año 195 antes de la era común, los tribunos Marco Fundanio y Lucio Valerio Taco propusieron la derogación de la Lex Opia Suntuaria, una norma que limitaba el uso de adornos y prendas lujosas y afectaba especialmente a las mujeres de la élite romana. El asunto se debatió en el Senado con encendidas discusiones sobre si derogar o mantener la ley. Con todo, el hecho más extraordinario y significativo fue la ocupación de las calles de la URSS por un grupo de mujeres. Mediante este gesto dejaban ver su rechazo a la ley y su petición de que se les devuelva aquello que entendían era un derecho propio, la capacidad de ostentar en público los artículos de lujo obtenidos mediante los éxitos militares, políticos y económicos de sus padres, esposos e hijos. Esta protesta ha sido considerada como la primera manifestación femenina de la historia, y es un claro paradigma de desobediencia femenina ante las normas impuestas por la sociedad patriarcal romana. El contexto histórico en el cual se promulgó esta legislación se remonta al año 215, antes de la era común, cuando Roma sufría la ruina generada por la Segunda Guerra Púnica. La ciudad estaba devastada. Se transitaba una crisis económica considerable y se temía por una sublevación de la plebe.
Dadas tales circunstancias, el Senado decidió aprobar una ley que limitase la exhibición pública de riquezas. Concretamente, ninguna mujer podía poseer adornos de más de media onza de oro y vestidos de colores llamativos, como tampoco emplear carruajes de 2 o 4 caballos. Mientras transcurría el consulado de Quinto Fabio Máximo y Tiberio Sempronio Graco en el 215 ante la era común, se promulgaba la ley suntuaria propuesta por el tribuno de la plebe Cayo Opio, de ahí la denominación que tomó la legislación. La excepción la suponían los oficios religiosos. La lex opia buscaba cubrir diversos flancos. De un lado, imponía que toda la población se ajustase a la misma austeridad a la que se encontraba sometido el Estado romano. De otro, habilitaba a confiscar los bienes de quienes no respetasen la norma, generando de este modo un ingreso extra a las desiertas arcas estatales, vaciadas por los gastos de las confrontaciones bélicas. Finalmente, procuraba evitar que las masas populares se sintieran agraviadas y resentidas por la ostentación de las clases altas, mientras padecían hambre y pobreza. Hay quienes interpretan que esta ley suntuaria tenía como objeto combatir la modificación de las costumbres y retornar a los mores maiorum, las costumbres de los ancestros. Carecemos de información sobre si hubo algún tipo de oposición o reclamo por parte de las afectadas cuando se promulgó la ley. Sí existen testimonios que dan cuenta de la asistencia de las matronas al Estado mediante donaciones que permitieron afrontar los gastos generados por las confrontaciones bélicas. Una situación por entero diversa fue la del año 195 antes de la era común. Luego de derrotar a los cartagineses, los generales victoriosos habían regresado a Roma con abundantes riquezas, situación que a su vez mejoró las arcas del Estado y reverberó de forma más amplia en la población en su conjunto. En este contexto, los tribunos de la plebe, Marco Fundanio y Lucio Valerio, propusieron la abrogación de la lex opia, pues ya no tenía sentido que la población permaneciera bajo aquellas limitaciones y no se permitiera exhibir los beneficios obtenidos en tan costosa guerra. Ante esta propuesta, en el Senado se formaron dos facciones. Una, encabezada por los dos tribunos que habían formulado tal petición, defendía la abrogación de la ley. La otra, capitaneada por Catón, defensor de los valores tradicionales de austeridad de la primitiva Roma, pretendía mantenerla en vigencia. Este notorio contraste entre las dos posiciones fue la oportunidad para que el historiador Tito Livio presentara la discusión política cuyo núcleo fundamental era la forma en que se tenía que entender la posición de las mujeres. De ahí que el debate sobre la lex opia se convirtió en un punto de referencia para cualquier discusión similar y mucho tiempo después. En efecto, la historia citada por Valerio Máximo en el contexto de las críticas a una vida excesivamente lujosa, y también Tácito la menciona 2 veces como un método para frenar a las mujeres, que dominan en la casa, en el foro e incluso en los espacios militares, porque los maridos ya no pueden contenerlas. El tribuno Valerio entiende que la ley es una disposición excepcional, dictada por las contingencias de la guerra, que tenía sentido solamente en tal emergencia. Catón, en contraposición, entiende que se trata de una ley suntuaria que busca garantizar la integridad y estabilidad del sistema familiar romano. El día de la votación, los tribunos Marcio, Publio, Junio Bruto habían decidido imponer su veto para detener así la propuesta. Entonces sucedió el episodio que en aquel momento resultaba completamente impensable. Muchas mujeres romanas, algunas que incluso se habían acercado desde otras ciudades y zonas más rurales, ocuparon las calles para demandar a los senadores que se derogase la ley. Se posicionaron frente a las casas de los brutos, de modo de imposibilitarles el camino al foro y la interposición del veto. La cuestión abrumó de tal manera a los romanos que discutieron en el Senado sobre estos sucesos. De este debate sobresalen los discursos de Catón y Lucio Valerio, conservados por Tito Livio. Catón estaba escandalizado con estos episodios. Habla de un tumulto mujeril, de la insubordinación de la mujer, de una secesión de mujeres, al no ser capaces de contener a sus esposas dentro de los muros de sus casas, ya que si las mujeres salen a la calle y se inmiscuyen en los asuntos masculinos, los hombres acabarán perdiendo su libertad, pues, cito, desde el momento mismo en que comiencen a ser iguales, serán superiores. Fin de la cita. Catón arremete contra la virtud de las mujeres que formulaban tales demandas e interpreta que todo este evento era fruto de la vanidad,
pues estas mujeres no querían verse vestidas de la misma manera que las de clases inferiores, dado que por su propio orgullo necesitaban sentirse claramente diferenciadas. Bueno, la respuesta a este discurso la formula Lucio Valerio, tribuno de la plebe, quien defendía el derecho de las mujeres a exhibir tales riquezas, pues esta era la única manera que disponían para demostrar su estatus. Si la victoria en la guerra, a la que en su momento contribuyeron con donaciones, no les aportaba beneficios políticos ni bélicos, estaban en su derecho de disfrutar de las ganancias y ser libres de exhibirse públicamente con aquellas riquezas obtenidas por sus maridos e hijos. También así, al mismo tiempo, evidenciaban el orgullo que sentían hacia sus hombres. Si padecieron los horrores de la guerra, tenían derecho de compartir las cosas buenas producidas por la víctima. El tribuno sostiene en su discurso que las mujeres no tienen ningún tipo de función pública, ni política, ni religiosa, ni militar, los ámbitos tradicionalmente masculinos. Solo el refinamiento, las cosas y los adornos son la insignia femenina. Valerio afirma que estas son las características de las mujeres, incluso según los antiguos. De ahí que privarlas de eso sería una medida excesiva y desproporcionada, porque el ámbito de acción de la mujer sigue siendo el doméstico. Depende de los padres y los maridos controlar las ropas de las mujeres, no de la ley. Entre las participantes de tal protesta, Emilia, esposa de Escipión y madre de Cornelia, habría sido una de las instigadoras de la abrogación, y seguramente importantes matronas la seguían. Esto se desprende en parte de Polibio, quien describe la suntuosidad de Emilia. En este sentido, se ha interpretado que este gesto de Emilia puede ser leído como un precursor fundamental del rol político que luego tuvo su hija. Finalmente, la ley fue abrogada de modo que las romanas tuvieron éxito y recuperaron sus derechos. Probablemente sea inadecuado comparar las demandas públicas de estas matronas romanas con las luchas de siglos pasados en los que las mujeres reclamaron, entre otros, por el derecho a votar. Pero este ejemplo romano nos muestra a mujeres que pelearon por lo que consideraban que les correspondía, independientemente de lo que las normas sociales estipulaban como esperable de su conducta. Este episodio del que participó la madre de Cornelia nos orienta en la comprensión del contexto en el que ella creció y fue formada. Bueno, hasta ahí. Ya les digo, es parte de un texto que habla sobre Cornelia y, bueno, y de otras 3 mujeres de la Tardorrepública, pero me pareció lindo porque se lo ha calificado como la primera manifestación pública femenina en reclamo de lo que se consideraba un derecho. Bueno, yo tuve la suerte de poder leer todo el libro. Sí. Privilegio. Y es bueno, todo el libro es muy lindo, ¿no? Porque en realidad ese suceso de Emilia está contado a raíz de la exposición que vos haces de su hijo, ¿no? Sí. Me ocurre como primero preguntarte, bueno, es muy complejo la cantidad de capas de sentido, de significado que hay en ese hecho, que se convierte, como vos decías, luego casi en un estandarte por ser reinterpretado. ¿Has podido ver algo de cómo fue reinterpretado ese, digamos, recibido y reinterpretado, releído ese texto en la historia del feminismo, por ejemplo? Sí, en realidad yo no sé si hay tanta bibliografía que se detiene en este episodio y en el discurso de Hortensia, que es un episodio que se lo puede clasificar como similar. Yo las lecturas que recuerdo en este momento de autoras que rescatan figuras femeninas desde una posición feminista, más bien desde la historia de las mujeres, es eso, como rescatarlo como, como un episodio que ocurrió y un poco con la idea de
de romper un poco la idea de que las mujeres en la antigua Roma estaban solamente en sus casas, si bien eso por supuesto que era la normativa y lo que sucedía en general, pero bueno, que también existían episodios en los que tomaban un rol distinto y totalmente en oposición de lo que se esperaba. Pero en general, sí. Como vos decís en el libro, que a mí me gustó mucho, mujeres que tomaron la palabra, ¿no? Claro, Michel de Certeau en el libro toma tomar la palabra, que es quizá el mejor análisis de alguien que vivió en mayo del 68 de París. Y siempre me pareció muy sugerente el desarrollo de ese texto sobre esta idea, que en algún momento voces que estaban silenciadas tomaron la palabra, ¿no? Lo que significa eso. Y se ve muy claro en tu texto con esos tres ejemplos. Bueno, ahora sería un cuarto Emilia, porque es la madre de Cornelia, ¿no? En el texto. Y este gesto de tomar la palabra, esa decisión, no supone también el diálogo entre las mujeres, entre ellas mismas, cómo eso hace posible que, porque ese tumulto que se arma, esa reunión, supone que las mujeres hablaban entre ellas y transmitían. ¿Cómo lo ves? sí, sí, sí. Hay como más detalles. Ahí en los relatos de estos episodios de la Lex Opia, yo no recuerdo que usen esos términos, pero en el relato del episodio en el que Hortensia, de nuevo, bueno, posterior, ¿no? En el periodo del segundo triunvirato, se intenta imponer una normativa en el que se les cobra una multa a las mujeres por las que poseían cierta riqueza. Entonces se organiza una manifestación en defensa, pero ahí, a diferencia de la Lex Opia, que las matronas se dirigen a los tribunos para las que las defiendan, en ese episodio es Hortensia, la hija del orador Hortensio, quien elabora un discurso, y ese discurso lo tenemos por Appiano, por el historiador Appiano. En los comentarios que hay sobre este episodio de Hortensia, de todo lo que pasó, que también fue como una manifestación, bueno, y se quejaban de que cómo podía ser, que era una vergüenza que las mujeres van al foro a quejarse, etcétera, etcétera. Hay una serie de discusiones en los estudiosos sobre el tema, sobre algunas expresiones, que es el ordo matrorum, la orden de las matronas. Entonces, evidentemente, por cómo se fueron dando los sucesos, y que eso está en más de una fuente relatado, había comunicaciones entre las mujeres que les permitían ponerse de acuerdo en hacer estos movimientos, en dónde encontrarse, y bueno, se lo relaciona también con una cuestión de que, como muchas, en las guerras civiles, muchas quedaron sin patria potestad, por decirlo así, porque los maridos o los padres estaban muertos, empezaban a tener dominio sobre las posiciones económicas. Entonces está muy relacionado también en relación, como lo plantean los autores, como un nacimiento de una conciencia económica de clase, que hace que se vayan comunicando para, bueno, defender lo que eran sus derechos. En esa manifestación que es posterior, la de Hortensia, también se armó tal escándalo, digamos así, social, que tuvieron que rever la normativa que habían puesto. Y no cayó solo sobre las mujeres, sino también sobre los hombres, porque era una normativa solo sobre las mujeres, sobre las matronas, el impuesto. Así que sí, o sea, no hay por ahí información precisa que tengamos de una carta que le mandó una a otra, ese tipo de datos no hay, pero sí
por lo que se ve, hay, por ejemplo, en comedias de Plauto, también hay elementos que muestran que había una cierta organización femenina para, ante tales eventos, bueno, intervenir en la esfera pública, que era lo que estaba vedado. Yo un poco también te quería hacer una pregunta, un poco compartiendo, mejor dicho, lo que decía Carlos acerca de las varias capas del episodio que vos narraste. Yo realmente no lo conocía. Y la pregunta es la siguiente: ¿es una movilización femenina, pero al mismo tiempo es una movilización de derechos pertenecientes a una clase social determinada, ¿no? Que incluso se hace para diferenciarse de otras feminidades, hablando en términos quizás más contemporáneos? ¿Cómo podés ver vos la articulación, la ambigüedad, quizás hasta la contradicción entre una lucha femenina de este tipo, pero al mismo tiempo circunscripta, si se quiere y si se me permite el anacronismo, dentro de una lucha de clases? Sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, cuando pensamos en luchas femeninas en la contemporaneidad e incluso en la modernidad, el feminismo va a estar ligado a los ideales, sea de primera ola, segunda ola o tercera ola, no importa eso, a ciertos ideales de libertad, igualdad, fraternidad y a ideales de índole demócratas, socialistas o incluso marxistas, si se quiere. O lo que venga en la tercera ola, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cómo ves vos esa ambigüedad, esa tensión? Sí, en realidad, por lo menos hasta donde yo sé, donde yo he podido leer sobre el tema, es como estás mencionando, ¿no? Como que son movimientos que quedan reducidos a las élites, a los grupos de élite romanas. Lo que pasa es que hay un problema en relación a las historias romanas, es que las historias son de las élites. Hay muy poca información sobre la vida de las mujeres que no son de la élite. Entonces ahí sí, queda reducido como a lo que vos decís. No sabemos mucho sobre Eva Cantarella, por ejemplo, en el libro que tiene las mujeres, tiene un capítulo que habla sobre las mujeres pobres de Roma o algo así, en el que dice que, bueno, no podemos decir nada prácticamente, porque las fuentes, hay pocos textos de las mujeres, muy pocos textos de las mujeres de ese periodo, ¿no? Y los demás son testimonios, pero los testimonios son sobre las clases poderosas. Salvo en una comedia de Plauto, hay toda una situación que Plauto relata de un grupo de mujeres que ejercían la prostitución, que estaban queriendo organizarse para que las matronas, para defenderse de las matronas. Pero es información que tenemos de una comedia de Plauto. ¿En qué medida eso representa un hecho histórico? Es muy probable, pero mucho más no hay. No sé si respondo mucho, pero... No sé qué sí. Carolina, vos sos psicóloga, después hiciste la carrera de filosofía, escribiste un libro sobre la música, has escrito No lo escucho, Carlos. ¿Tú me escuchás? ¿Ahora? ¿Me escuchás? Ahora sí. Bueno, que sos psicóloga, que luego hiciste la carrera de filosofía, estás terminando el doctorado, has escrito un libro sobre música, has escrito muchos artículos sobre místicas medievales. ¿Cómo llegaste a este tema? Y el libro es un libro
histórico fundamentalmente, el texto que finalmente está por editarse. Finalmente se va a llamar, el título va a ser... Cornelia, Clodia, Hortensia y Sulpicia, mujeres de la Tardo-República Romana. ¿Cómo vinculás esos hechos históricos con tu perspectiva filosófica, digamos? ¿Cómo es que llegaste a eso? Si llegaste desde la filosofía, Sí, llegué desde la filosofía porque cuando ya había terminado la carrera de filosofía, me reunía con unas colegas, amigas, nos juntábamos a comer, a charlar. Y un día reparé en un hecho curioso que sinceramente no lo había pensado durante toda la carrera, que es que nunca leí una autora femenina durante haciendo la carrera de filosofía, entonces, a salvo un texto que leímos de Hannah Arendt. Pero nunca vimos una autora. Entonces, bueno, como a mí eso me interesaba medieval, y bueno, siempre estoy leyendo cosas de antigüedad, bueno, ¿será que no existen? No sé. Entonces empezamos a rastrear autoras femeninas y armamos con una colega un taller sobre las mujeres en la antigüedad y la Edad Media, eso se dedicaba a antigüedad y yo a Edad Media. Bueno, y a raíz de eso, me puse a rastrear, digamos, todo el periodo desde Roma hasta la Edad Media, qué producciones textuales se conservaban de mujeres, y este texto de la Tardorrepública era lo que veíamos en el primer encuentro de ese taller. Eso fue un taller que hicimos en un bar, digamos, era como algo muy abierto, ¿no? Y bueno, este texto es el resultado de lo que yo trabajé en el taller, la parte de Tardorrepública. Y para mí fue muy lindo el proceso de encontrar a las autoras, de leerlas, bueno, de estas hicimos traducciones, de lo que se conserva, los textos que se conservan de 3 de estas autoras de la Tardorrepública, que es muy poquito, pero bueno, algo hay. No sé, yo necesitaba encontrar figuras femeninas en la filosofía, era como una necesidad. Y bueno, fue un poco así. Es un tema que ahora se está trabajando más, también es verdad que hay mucha gente que está trabajando en la investigación de las mujeres en la historia de la filosofía o en general, ¿no? Un poco eso. Carolina, qué bueno escucharte. Me pregunto con respecto a lo que dice Carlos, ¿no? La psicología, la filosofía, y bueno, ya que has trabajado con la música, ¿no? Y hay algo originario en lo femenino de la música, ¿no? Ahí viene históricamente el nombre música. ¿Qué presencia y qué palabra? Y ahí cuando digo palabra en realidad me traiciono porque justamente la música tenemos la suerte de no tener que lidiar con palabras, pero qué logos, no sé, femenino sentís que está presente, más allá y lo que más me interesa, digamos, es qué presencia tiene lo femenino en la música, en el trabajo que has hecho, y qué le hace eso a la música, qué sentís vos, si es que hay algo que ese nacimiento histórico extraño, digamos, o ontológico, originario, que tiene que ver con las musas, hace a la música, digamos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre lo femenino y la música? Quizás esa es mi pregunta. Bueno, no sé si puedo. Me parece que la relación tiene que ver con la apertura a lo creativo. Pensaría eso. Yo no es un tema que he trabajado especialmente, esto que mencionás vos, porque la verdad que lo que trabajé ahí era como la cuestión más metafísica de la música, las esferas, pero me parece que tiene que ver con lo creativo.
yo un tema que, previo a trabajar a lo de, me olvidé de contarlo recién, previo a trabajar a lo de las mujeres, y más vinculado a lo que vos estás diciendo, un tema que trabajé y sobre el que escribí algo también, y que bueno, de vez en cuando hablo, es el tema de las sirenas. Las figuras de las sirenas como hacedoras de la música, y que justamente aparecen a veces en la tradición como en oposición a las musas, porque tienen una voz acrítica justamente, las sirenas, ¿no? Como, por lo menos así se lo refieren a alguna fuente, ¿no? Yo seguía en eso mucho las lecturas de Quinar, tiene ese librito que es tan lindo. Ay. El que se tira. Ay. Bueno, no me acuerdo. Disculpe. Pero bueno, que él ahí trabaja bastante esta cuestión de del canto de las sirenas como un canto femenino, que un poco lo que hace es está como por fuera del logos, y aparte no tiene la cosa de la música ordenante que envía el retorno a casa, sino que es una música que se va a perderse de sí. Bueno, y eso está referido en algunas fuentes, en Boccaccio inclusive está dicho así, la música de las sirenas se va al olvido de sí. Me parece que la música tiene más que ver con eso, como vos decías, en contraposición a un logo, no sé qué, y que va por el lado del, sí, de lo creativo que circula por otro lado. No sé si respondo mucho, pero se me ocurre asociarlo con eso. Sí, respondés. Yo lo había pensado también en términos de las sirenas. Y no, lo pensaba porque, digamos, si de alguna manera este momento de crisis de ese logos que nace, ¿no?, históricamente en Occidente, digamos, y que de alguna manera nos da esta razón cibernética actual, ¿no?, el capitalismo, la forma democrática, la república, etcétera, parecería ser que viene de esa dominación de lo masculino. Por eso yo lo pienso en términos de qué pasaría si lo otro fuera algo parecido a la música. Y ahí pienso en Perón, ¿no?, la maravillosa música, La voz de un pueblo. Yo pienso en esos términos de cómo sería, ¿no?, una organización social, una comunidad organizada alrededor de ese logos, o de ese no logo, justamente, o de ese patos, o lo que sea, digamos. Como yo lo pensaba en términos de, bueno, si estamos en esa crisis, si estamos en un momento de repensar al ser humano, que puede aportar esto femenino, que por ahí es algo anterior al logos. Entonces, vos que estás investigando eso, ¿no?, por ahí nos podías contar algo con respecto a algunos indicios de otro mundo posible. Me refiero en términos de organización, ¿no?, organización social. Sí, sí. A ver, leo cosas de antiguo y de medieval. No hay mucho en los textos clásicos de elementos así que hablen de una fundación de otro modo de vivir en base a lo femenino, digamos, siempre la lógica masculina o binaria es lo que está presente. Por ahí estas lecturas de la hoja crítica de las sirenas y todas esas cosas son lecturas como posteriores. Sí hay referencias, hay algunas referencias. La figura de las sirenas es también tiene como muchas capas, ¿no?, muchas conexiones. Y una las presentan como las hijas de la tierra, que son Eurípides. Y bueno, de ahí se toman algunas autoras feministas actuales como para repensar la madre originaria y bueno, tratar de pensar esas cosas. Sí me parece que hay una cosa que por ahí
Estoy pensando en unas discusiones que hubo el año pasado en un congreso sobre lo femenino en el tardo antiguo. Que están dominados por una lógica masculina, los autores que estudiamos en general y demás. Hay autores que, en los que podemos leer por lo menos un intento de salir de un planteo dicotómico. Y eso quizás también puede ser una opción como para tratar de pensar las cosas de otra manera. Parece que poder correrse de los planteos dicotómicos puede ser un primer paso. No sé. Yo te quería hacer una pregunta también con respecto a las referencias, ¿no? Y a esta preocupación teórica, histórica, ética, que noto en vos de la ausencia de escritos femeninos, ¿no? Propiamente dicho, escritos por una autora femenina. Es interesante quizás ver, uno puede ver, ¿no?, en el banquete el rol central que puede tener Diotima, como también en los evangelios, ¿no?, donde María, Madre de Jesús, y María Magdalena en realidad aparecen como personajes más fieles, más leales que los discípulos hombres. Sin embargo, claro, uno tiene que hacer, no son textos escritos por mujeres, no hay un evangelio de María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo, hay una película de 2009, y que acá te voy a hacer una pregunta desde la absoluta ignorancia, que se llama Ágora, muy probablemente la viste, que trabaja, que es sobre la vida de Hipatía. Ahora, sobre ella, esta filósofa que aparece como alguien muy importante, hay textos de ella, hay referencias, no sé si porque tiene que ver con esto de la toma de la palabra, pueden aparecer, ¿no? Sea de Diotima, María o María Magdalena o Hipatía, pero no están ellas escribiendo, ¿no? No hay una toma de la palabra de ella. De Hipatia no hay ninguna información textual de esa conservada. Lo que se sabe es principalmente, bueno, o por lo menos lo que yo tengo trabajado sobre ella es Sinesio de Cirene, que fue un discípulo de ella y que, bueno, la nombra en sus obras como su maestra y nombra qué cosas le enseñó, principalmente la nombra en relación a cuestiones astronómicas. Bueno, y en las cartas la nombra como maestra, permanentemente la refiere. Sinesio es un personaje sumamente interesante. A mí esos personajes de la Antigüedad me parecen interesantísimos porque era un pagano neoplatónico, pero bueno, se quedan sin obispo en la ciudad, entonces lo ponen de obispo. Entonces, en sus himnos está toda la cosa y él se tiene que convertir, se tiene que bautizar, todo haciendo obispo. Bueno, entonces se ve toda la cosa del neoplatonismo que viene vía Hipatia, porque él mismo lo dice, que son las enseñanzas que le transmitió de ella, y bueno, su proceso de incorporación de la doctrina cristiana. Pero bueno, material textual de ella no hay. Ahora, del mismo periodo, hay una figura que a mí me encanta, que es Macrina. De Macrina se conserva la vida de Macrina, que la escribió su hermano Gregorio de Nisa, el diálogo sobre el alma y la resurrección, que está escrito por Gregorio de Nisa, pero que Gregorio, me acordé por lo que mencionaste Diotima, porque se la compara con una Diotima, porque es ella la que le enseña a Gregorio las cuestiones bueno, del alma. Hay una discusión sobre la naturaleza del alma, cómo hay que pensar el alma, que ahí Macrina hace una discusión con la tradición pagana, digamos, de la filosofía platónica, aristotélica y estoica, y plantea que el alma la tenemos que considerar como simple, que el alma es simple como es. Bueno, y después hay una discusión sobre la resurrección. Macrina, y esto lo sabemos por las cartas también de Basilio y de Gregorio,
fue la fundadora de la forma de vida monástica, de la que después parece ser Basilio el fundador. Basilio, cuando vuelve, Macrina ya había instalado esta forma de vida monástica, que bueno, no tenía una regla, pero vivían hombres y mujeres en los monasterios compartiendo las actividades cotidianas y la oración. Pasa lo mismo, no hay texto escrito por Macrina, pero sí es un poco más favorable, digamos, el caso de Hipatia, porque está el diálogo de Gregorio, y bueno, y aparte hay muchas cartas entre los Capadocios, entre los tres, en los que se refiere al pensamiento de Macrina. Entonces, bueno, se puede ir como reconstruyendo. Ese periodo, un poquito posterior en realidad, se conservan unos poemas de Proba, que escribe un centón, es un centón cristiano, digamos, con versos de Virgilio, va poniendo versos, pero los cristianiza. Bueno, Sulpicia, que es de las que yo trabajé, que es anterior, serían más del lado de las poetas, de lo que se conserva un poco más de material. En Macrina podemos rastrear el pensamiento. Después hay otra autora, siglo IV también, porque el siglo IV es como decía Carlos al inicio, bueno, haciendo un paralelismo un poco forzado, pero como pasa en el siglo XIII o XIII y XIV, que hay como una cuestión importante de movimientos religiosos femeninos y producciones textuales, con el siglo IV hay algo parecido. Entonces, hay bastantes testimonios de Jerónimo sobre mujeres, las vidas, y qué sé yo, muchas vidas escritas de mujeres, al modo de la vida de Macrina, pero también está el texto de Egeria, o Egeria, que es el relato del itinerario, es el relato en ese tiempo, se ponen de moda, digamos así, los recorridos por Tierra Santa. Bueno, este libro se hizo la primera traducción castellana en el 2019, creo que salió. Y bueno, Egeria relata, es un libro bastante largo, relata el recorrido por la Tierra Santa, cómo vivían, las costumbres que tenían. De hecho, a raíz de su texto se recuperan varias cosas de ciertas prácticas, digamos, que habían vivido. Y bueno, y se lo dedica a sus hermanas. Se supone vida monástica, porque no da mucha información autorreferencial, digamos así. Y después están las referencias de Jerónimo, Paula, Daniels, pero bueno, esos son testimonios. Pero el texto de ella es un texto escrito por eso. Es un texto en un latín muy simple, un relato de un viaje. Quiero decir, no hay mucho, pero hay material. No es que no hay nada. Eso quizá tenga que ver, te pregunto, con las raíces, algunas raíces del movimiento monástico cenobita y no el Egipto del siglo IV. Ya el siglo III, el siglo IV, explota. Una de esas raíces eran justamente la vida comunes, casi monacales, que tenían algunos grupos judíos, como los esenios, ¿no? Que también convivían con Qumran, parece ser. ¿Lo que tendría que ver con eso? Sí, no les sabría decir con exactitud. Sí, no recuerdo ahora haber leído esas relaciones, pero no quiero decir algo que no tengo una referencia precisa para decir sí o no. Hay una gran corriente historiográfica que cuestiona el carácter cristiano de ese movimiento, aunque ellos se confiesan cristianos, pero que en la raíz
de inspiración de ese movimiento estarían más vinculados a la experiencia del grupo comunitaria judía de esa época de los judíos de Egipto. Y respecto a esa luego constitución del monaquismo, o del monacato en el cristianismo que fue tan importante, de hombres y mujeres ya separados, los monasterios de mujeres fueron muy importantes. Quería hacerte una sobre esa referencia a lo que decía Santiago acerca de la más maravillosa música, porque hay una novela de Gertrude von Lefort, del año 31, que es una gran novelista, poco conocida, alemana, y la novela se llama La última en el cadalso. Hay una película en blanco y negro, que es un convento de clausura, y entra una novicia, la historia es real, ¿no? Entra una novicia, la historia de fondo es real, una novicia, y en pleno periodo de la Revolución Francesa. Y entonces ella, claro, tiene miedo, saben que corre mucho peligro, digamos. Entonces la superiora le dice que se vaya, porque no tenía ningún sentido que sacrifique su vida, si no estaba convencida, y la hace. Lo cierto es que ella finalmente vuelve al convento o monasterio, y bueno, a ella las apresan a todas y las ejecutan a todas. Esta novicia es la que acompaña a todas hasta último momento al cadalso, y muere cantando, porque todas van cantando. Ahora, la novela lo cuenta y la película lo muestra muy bien, que en el trayecto de la cárcel hasta el patíbulo, la música que se escucha es esa maravillosa música del pueblo gritando que les corten la cabeza. Es decir, que esa música ha sido muy peligrosa. Bueno, es un poco la lectura que hace Pascal Quinar en El odio a la música, ¿no? El libro de Quiñar es Butes, que te referís. Butes, ay, sí, no me podía acordar, Butes. Butes es que se tira al agua. Que salta. Sí. Bueno, pero haciendo referencia a eso, bueno, has estudiado una autora que también murió quemada en París, frente a lo que hoy es el Hotel de París, la Municipalidad de París, muy cerca de Notre Dame. Murió quemada por defender lo que ella creía, también una religiosa consagrada, pero probablemente sea una laica consagrada, ¿no? Que es Margaret Porete. Y yo sé que te has dedicado mucho a esas vidas de mujeres religiosas, que bueno, un libro que tuvo una repercusión, a pesar de que fue fenomenal, que la sabemos hoy por la cantidad de traducciones y manuscritos que hay. Sí, sí. Que movió a este movimiento que va desde Hildegard von Bingen, Hadewig y, bueno, Margaret Porete. Sí. ¿Qué has visto ahí? Sí. ¿Cómo no lo escuché? ¿Qué has visto ahí, no? ¿Qué has visto? Sí. Llegué a estas autoras místicas, digamos así, a raíz de esto que contaba, de ese taller que habíamos hecho y demás, de rastrear autoras femeninas. A mí me pareció muy interesante la primera cosa, digamos, que me pareció como cómo las mujeres en este grupo de las beguinas son
yo lo entiendo así, ¿no? Como un grupo de mujeres que encuentran una alternativa a las únicas dos salidas que se podía tener en ese momento, que era el matrimonio o la vida consagrada como una monja, ¿no? Y me parece que son mujeres, que ese movimiento habla de mujeres que están en una búsqueda espiritual, pero que es a la vez una búsqueda del pensamiento, de cómo pensar la divinidad, y que arman modos de vida por fuera de lo establecido. Bueno, fue un movimiento, por supuesto, problemático, hasta que, bueno, después de la muerte de Margarita Porete fue condenado. En un concilio directamente se los condenó por considerarlo un movimiento herético. Pero me parece que muestra, como muestran en otros momentos algunas figuras femeninas, esa forma de intentar elaborar formas de vida alternativas a las que se supone que tienen que tomar, y a la vez implica, porque en estas autoras que mencionaba Carlos, implica la cuestión de la que hablábamos al inicio, ¿no? De la toma de la palabra y el ejercicio público de la palabra, porque el caso de Margarita Porete, sabemos que a pesar de que fue condenada, tuvo una primer condena, esa siguió dando a conocer el libro, buscó la aprobación del libro, digamos, esa insistía en que el libro circule y que se lea, digamos, porque muchas veces en el libro habla de los lectores, pero habla de los oyentes, o sea que evidentemente era un libro que, bueno, lo mismo pasa en el texto de Matilde Magdeburgo, perdón, La luz que fluye de la divinidad, eso también habla de los lectores y de los oyentes, o sea, y que les preocupa, digamos, les preocupa que su palabra circule. No era del todo bienvenida a veces la palabra, fue con estos fines trágicos. Bueno, de Matilde de Magdeburgo no. Finalmente se va a vivir a un convento porque ella era mayor, y ahí termina de escribir el libro. Pero bueno, no sé si me fui por las ramas y no dije nada de lo que decía Carlos, pero estas autoras, bueno, Carlos lo sabe más que yo esto, ¿no? Pero en cuanto a lo original de su pensamiento, presentan muchas ideas que después va a desarrollar, o algunas ideas, que después va a desarrollar acabadamente Eckhart. Hay varias ideas que están presentadas por ahí, quizás hasta referidas, en Haderich también, pero que bueno, que después en Eckhart van a tener una formulación que es articulada desde distintos puntos, y que la tradición más bien las va a conocer a raíz de la obra de Eckhart, pero que están esbozadas. Bueno, hay toda una discusión si conoció o no conoció la obra de Margarita Porete, bueno, hay distintas posiciones al respecto, ¿no? Pues, por ejemplo, Eckhart estuvo en el mismo convento donde convivieron donde vivieron y vivían cuando él estuvo, los que la juzgaron, algunos de los dominicos que la juzgaron, estaban en el Tribunal Superior de la Inquisición, estaban conviviendo con ese, que él tenía clara noticia de lo que había pasado. No se escucha. Los dominicos. Ahí, claro, ponete ahí cerquita. Porque si no te vas. Ahí está. Algún grupo de los dominicos tuvieron mucho que ver en esa condena, ¿no? Así que no puede no haber sabido de qué se trataba, de qué hecho histórico, y probablemente conoció el texto. Claro, que quizás ahí había algún manuscrito todavía de Margarita, del Espejo, que se conservaba, aunque estaba prohibido ya, pero que quizás se conservaba todavía algún escrito ahí. Esto es que ha sido muy frecuente. Es decir, quiero decir esto, que el rol de la mujer en la historia del cristianismo
tenido puntos muy importantes, muy decisivos, ¿no? No solo Margaret Mead, para decir, por ejemplo, en ese sentido de crear nuevas formas de vida. Nosotros conocemos un teólogo muy famoso que es Urs von Balthasar. Urs von Balthasar era jesuita, y cuando conoce a una mujer que tenía una experiencia espiritual von Speyr, y juntos forman un estilo de vida distinto, una agrupación para laicos, para otro modo de vivir el cristianismo en esos años previo al concilio, ¿no? De hecho, von Balthasar, por eso mismo, no es, siendo uno de los grandes teólogos, a todos los que estaban en su grupo los llaman como peritos al concilio, y ahí no. De modo que esas mujeres como Santa Teresa de Ávila, digamos, promueve una transformación en los modos de vida, no solo dentro de las carmelitas, sino en los carmelitas también, y en esta fémina inquieta y andariega, como dijo Von Balthasar escribe un prólogo a la obra de Matilde de Magdeburgo, a la última, creo que era la última, no, la última no puede ser, bueno, a la anterior edición alemana, y es buenísimo el prólogo porque está como indignado. Dice, es una vergüenza que los filólogos no se hayan ocupado de Matilde durante siglos, nadie se ocupó, pero empieza así, es una vergüenza. Me parece muy simpático, es muy lindo el prólogo que escribe de Matilde de Magdeburgo. En la edición castellana, la traductora hace una pequeña introducción y lo que hace es poner el prólogo de von Balthasar. Porque una pregunta, no quiero jugar cámara, como dicen, pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, ya que nombraste a Eckhart, y es la diferencia entre Eckhart y Margaret. Una de las diferencias es la insistencia que Margaret pone en el amor. O sea, que eso no está tan subrayado en Eckhart. En Eckhart va por otro camino, digamos, ¿no? La razón tiene un fondo del alma, pero ya porque a él no le interesa no le interesa una ética de las virtudes, pero el texto de Margaret, El espejo de las almas simples, tiene el amor tiene una preponderancia fundamental, mucho más que en la voz, conoces la obra de Eckhart, mucho más que en la obra de Eckhart. Yo creo que eso sí, un modo de pensar femenino. Sí, la principal, el espejo de las almas simples es un diálogo entre personajes femeninos, a veces también habla Dios, pero en general son personajes femeninos, y amor es dame amor, porque bueno, en el francés antiguo es femenino la palabra amor, igual que pasa en el alemán de Matilde y en el neerlandés de Hadewijch. En estas tres místicas es central la figura del amor. El amor es el amor, Dios es equiparado con el amor, el alma es creada por amor. El amor es la idea central en estas tres místicas. Es lo que dinamiza todo el proceso del alma, la transformación del alma, y bueno, finalmente la unión con la divinidad, porque se trata de escritos que hablan de la unión con la divinidad a través del amor, que en realidad es un reencontrar el amor y un volver al amor originario desde el que partió, porque el alma fue engendrada por amor, porque Dios quería amar. Así lo dicen, Dios quería amar, entonces quien crea a qué amar. Y bueno, y el alma amante vuelve a su amado. Y en los textos... Sí, perdón. No seguí, después te hago una pregunta. No, que también una cosa que se trabaja en estos textos de estas místicas, se trabaja bastante, los estudiosos y estudiosas del tema, la cuestión de las imágenes, las temáticas, los tópicos del amor cortés, de toda la literatura del amor cortés, de los trovadores del amor, bueno,
las canciones de amor, todo eso que era un movimiento cultural de la época, estas autoras se nutren, digamos, toman elementos de eso. Bueno, y hay discusiones que en qué medida, bueno, todas las cosas que ya sabemos que se discuten entre quienes estudiamos. ¿Va? Yo también discuto. A partir de lo último que estabas mencionando vos y que estaba mencionando también Carlos acerca de las figuras femeninas en el cristianismo, distintas formas de comprender la religiosidad, recordé un artículo que había leído hace un tiempo atrás, recién me puse a buscarlo para refrescar un poco la memoria, que era sobre la reforma protestante, pero más precisamente sobre la reforma radical, ¿no? Ese movimiento encabezado por el más conocido es Münzer se pronunciaría, ¿no? Que incluso se enfrenta a Lutero. Y dentro de ese movimiento tienen gran protagonismo las mujeres, y acá me tomé, no me acordaba el nombre de estas mujeres, como son Árgula von Stauff, Úrsula Weida y Caterina Schultz. La última de ellas llega a hablar, mejor dicho, que proponer, de no Dios Padre, sino Dios Madre. Me parece que es una cuestión interesante, no sé si la trabajaste, si la viste, yo lo descubrí por este artículo, e incluso no por las referencias de Marx a Münzer, pero que quizás ese movimiento, ¿no? Esa reforma radical, que también, ¿no?, fue aplastada por la propia reforma, ¿no? Puede tener Sí. atisbos interesantes. Sí, sí, no es algo que yo haya trabajado. Sí, recuerdo que en Eckhart está esta idea de, o no, Carlos, me parece que yo había leído un sermón que está esta idea. En uno de los sermones, ¿no? Como que Dios Madre. Es un viejo tema, digamos. No me acuerdo ahora, hay un libro famoso, que tengo por ahí, figuras del Sí, en las autoras místicas, estas que estábamos... perdón. No, dale. Pero es que no se escucha. Estoy lejos porque tengo el perro acá que me invadió la... no, que como el nombre de Dios en realidad es el innombrable, y como dice San Agustín, cuando uno dice Dios se cree que habla de Dios, es seguro que no es Dios. Entonces después está esa figura del Padre, digamos, que vino luego, pero no necesariamente así. Perdón que te corté. No, decía que en los textos de estas místicas aparece la relación con la madre. Claro. Pero no, yo creo que no, se me puede estar escapando alguna referencia ahora que no me esté acordando en este momento, pero creo que no aparece la idea de Dios como Dios Madre, como aparece en Eckhart, quiero decir. Yo no tengo presente que se me puede estar escapando, ¿eh? Pero he estado releyendo justamente ahora, acá la tengo a Matilde, y no, me parece que no aparece formulado así en estas autoras. Bueno, estamos llegando hacia el ineluctable fin. ¿Alguna última reflexión, compañera, compañeros? Hacemos el... Una última pregunta, Carolina. Esas mujeres, estas llamadas místicas, ¿no? Hay que discutir qué es eso, pero pongámosle, estas místicas medievales, escribieron textos religiosos, ¿sí? Fundamentalmente religiosos. Ahora la pregunta es, ¿hay un trasfondo filosófico en esos textos o no? Sí, sí. Bueno, yo es lo que creo, ¿no? Sí, porque
hay ideas como, bueno, como lo que usted mencionaba recién, qué es eso, el sin fondo del alma, a ver, cosas relacionadas con lo que conocemos de la tradición de la teología negativa. Hay muchas ideas y hay trabajos, digamos, de gente especialista, más que nada en la obra de Margarita Porete, que se dedican a analizar con detalles elementos de Pseudo-Dionisio, bueno, de toda la tradición que nosotros conocemos, que transmite las ideas de la teología negativa. Y sí, yo creo que sí, porque hay una reflexión, hay una reflexión sobre el alma, la naturaleza del alma, hay una reflexión sobre cómo pensar las personas de la Trinidad y la relación entre las personas de la Trinidad. Y no son autoras que citen mucho, sí hacen algunas citas, por ahí Matilde es la que más cita, pero no es que hagan referencia todo el tiempo a las escrituras. No son textos, por supuesto que es un contenido religioso, no estoy negando eso, pero quiero decir, me parece que se da como una mixtura. Hay elaboración conceptual sobre temáticas religiosas y las fuentes primarias, en Matilde por ahí, pero tampoco, digamos, no son las escrituras las fuentes primarias. Si bien, obviamente que el contenido es religioso y hay referencias a pasajes. No sé si... Tenemos una tradición aquí en Mundo Interior, Caro, que es devolver de alguna manera el tiempo y las palabras y las reflexiones y el cariño que ellas implican en forma de poesía, como una retribución de algo que, bueno, por supuesto no se puede retribuir. Pero se me ocurrió un poema de Alfonsina Storni, si bien puede llegar a ser algo cliché, pero que me hizo pensar al escucharte en él. Así que lo paso a leer. Se llama Van pasando mujeres. Cada día que pasa, más dueña de mí misma, sobre mí misma, cierro mi mirada interior. En medio de los seres, la soledad me abisma. Ya ni domino esclavos, ni tolero señor. Ahora van pasando mujeres a mi lado, cuyos ojos trascienden la divina ilusión. El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado, se ve que poco o nada les pesa el corazón. Algunas tienen ojos azules e inocentes, van soñando embriagadas los pasos al azar. La claridad del cielo se aposenta en sus frentes y como son muy finas se les oye soñar. Sonrío a su belleza, tiemblo por sus sueños, el fino tul de su alma. ¿Quién lo recogerá? Son pequeñas criaturas, mañana tendrán dueños, y ella pedirá flores, y él no comprenderá. Le llevo una ventaja que place mi conciencia, los sueños que ellas tejen no los supe tejer, y en mis manos ignorantes no perdí mi inocencia, como cuando la tuve, no la pude perder. Nací yo sin blancura, pequeña todavía, el pequeño cerebro se puso a combinar. Cuenta mi pobre madre que como comprendía, yo aprendí temprano la ciencia de llorar. Y el llanto fue la llama que secó mi blancura en las raíces mismas del árbol sin brotar. Y el alma está candente de aquella quemadura. Hierro al rojo mi vida, ¿cómo pude durar? Alma mía, la sola, tu limpieza escondida con orgullo sombrío, nadie la arrullará. Si en música divina fuera el alma dormida, el alma comprendiendo no despertará ya. Tengo sueño, mujeres, tengo un sueño profundo, oh humanos en puntillas de paso deslizado. Mi corazón susurra, me haga silencio el mundo, y mi alma musita, fatigada, callad. Esto fue Mundo Interior.